Muy buenos días a todos. Hoy 29 ya de mayo comenzamos este tiempo de oración que tenemos con la iglesia Jesús el Buen Pastor y Leprado, como es de costumbre, con nuestro devocional. El devocional de hoy se encuentra en Salmos 32, verso 11, último versículo. El texto dice así, muchos, voy a leer desde el 10, perdón. Voy a leer 10 y 11. Muchos son los dolores del impío, pero al que confía en el Señor, la misericordia lo rodeará. Verso 11 dice, alégrense en el Señor y regocíjense, justos, den voces de júbilo todos ustedes, los rectos de corazón. Recordemos que este salmo, a diferencia de otros, no habla de una persecución hacia el salmista, no habla de enemigos externos ni de ataques visibles, sino de la confesión del pecado y de las consecuencias de guardar silencio delante de Dios. David habla de ser librado de aquel peso por la gracia y misericordia del Señor. Y este verso, que cierra ya el capítulo 32, no es otra cosa que el efecto natural de saberse perdonado, salvado y libre de la culpa. David se dirige ahora al pueblo de Dios y dice, alégrense en el Señor, regocíjense justos, den voces de júbilo todos ustedes, los restos del corazón. Entonces la alegría acá del creyente no nace de circunstancias perfectas, sino de una conciencia limpia delante del Señor, de lo que podemos comprender y de la obra que el Señor finalmente hace y aquella que nosotros obviamente vamos comprendiendo en este caminar. El primer punto de este devocional entonces es este verbo, alégrense. ¿Ya? Alégrense, alegrarse en el Señor. David invita al pueblo a vivir alegres, pero no habla de cualquier alegría, habla de una alegría en el Señor. Es una alegría que no depende de dinero, no depende de salud, no depende de que todo salga bien. Nace de conocer el perdón del Señor, de saber la obra que el Señor ha hecho. Entonces, es una alegría, no es como la que el mundo ofrece, sino que es una alegría particular. ¿Ya? Eh, Pregunta, ¿dónde está puesta nuestra alegría hoy día? ¿Nos sentimos alegres el día de hoy? Hoy, viernes 29, estamos cansados a esta hora, un poquito de sueño probablemente, 6, 5 de la mañana, pero estamos alegres. Nuestra vida expresa la alegría de sabernos perdonado. Somos conscientes de la obra que el Señor ha hecho en nuestra vida a tal punto que podemos vivir también alegres por eso. Muchas veces buscamos satisfacción en cosas temporales, pero el verdadero gozo del creyente está en saber que ha sido reconciliado con Dios por pura gracia. En segundo lugar, el salmista dice, regocíjense justos. David llama justos a quienes han sido perdonados, no porque sean perfectos, sino porque Dios finalmente les ha imputado su justicia. El hombre que confesó su pecado al inicio del Salmo ahora termina celebrando la gracia recibida. Esto me recordó algo que Pablo escribió en una de sus cartas en Tesalonicenses 5, 16. Él exhorta también y él dice, estén siempre gozosos. Y en esto imperativo uno dice, pero ¿cómo? ¿Cómo podemos estar siempre gozosos? Además, Pablo viviendo en circunstancias muy complejas, ¿ya? No es que se le haya echado a perder una tele o se le haya echado a perder un auto, no, muchas de sus cartas las escribió en la misma cárcel. ¿Cómo puede decir estén siempre gozosos? Eh, entonces, no porque la vida esté libre de dificultades, no se trata de eso, sino porque finalmente el creyente vive bajo la gracia, el perdón y la fidelidad de Dios. Como hablábamos hace un minutito, el estar eh, gozosos o alegres es en el Señor. Y eso es importante aclararlo. No es esa alegría que podemos encontrar momentánea en cualquier lugar, ¿cierto? Me pregunta aquí entonces, ¿vivimos como personas agradecidas por el perdón recibido? ¿Nos regocijamos en el Señor?
¿Estamos siempre gozosos? Por último, el salmista dice, den voces de júbilo todos ustedes, los rectos de corazón. Sigue hablando de efectos producidos por una obra grandiosa, que es la obra del Señor. Efectos. La salvación produce una adoración visible. David no habla de una fe silenciosa, de una fe fría, sino de un corazón que responde con júbilo a la obra de Dios. La expresión recto de corazón no habla acá de perfección absoluta, sino de sinceridad delante de Dios. Personas que ya no esconden su pecado, sino que caminan en transparencia y arrepentimiento. Y habla eh, nuevamente de aquellos que anteriormente llama justos, aquellas personas que han sido obviamente justificadas por el Señor, han sido perdonadas por en su gracia. Entonces aquí me pregunto, ¿nuestra vida refleja ese gozo por la salvación que hemos recibido? ¿O será que tal vez el pecado, al igual que David en el Salmo 51, le pide a Dios, devuélveme el gozo de la salvación? ¿Será que en la vida, el pecado, las distintas consecuencias, las distintas decisiones que tal vez hemos ido tomando, nos han hecho perder ese gozo de la salvación? Si vivimos con ese gozo, lo expresamos, una persona puede verlo también. Nuestra familia, nuestros hijos, las personas con las que nos relacionamos, pueden ver también y ser testigos tal vez de que vivimos una vida con gozo producida por lo que el Señor ha hecho en nosotros. Nuestra vida expresa esa alegría de sabernos perdonados y salvados por Dios. El creyente perdonado tiene razones eternas, hermanos, para adorar. Aún en medio de pruebas puede levantar su voz porque sabe que Dios lo ha perdonado y sostenido por gracia. Entonces, para finalizar, este Salmo 32 comienza con el peso del pecado oculto, pero termina con cánticos de alegría. Ese es el efecto de la gracia de Dios en la vida del creyente. Un hombre que antes callaba su pecado, ahora canta. El que antes sufría bajo la culpa, ahora se regocija en el Señor. Y esa sigue siendo la realidad del Evangelio de hoy. Cristo transforma la culpa en gozo, el lamento lo transforma en gozo, el silencio en adoración y la condenación la transforma en esperanza, en liberación, en redención. Entonces, que el Señor nos ayude hoy día, que podamos analizarnos, ver cómo estamos realmente y que el Señor tenga misericordia de nosotros. Les invito a orar para finalizar. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Muchas gracias, Señor, por recordarnos la obra que tú has hecho en la vida de David y también la obra que has hecho en nuestra vida, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos guíes, nos ayudes a vivir de acuerdo como tú quieres que vivamos, en sintonía con tu palabra, que nos motives en este día, en esta mañana, nos hagas conscientes del enorme privilegio que tenemos de hablar contigo, de leer tu palabra, Señor, de tenerte como Dios, creador de todo el universo, es nuestro Dios, eres tú, Padre. Te reconocemos y te agradecemos por este enorme privilegio que nos das, de sabernos salvos, perdonados. Gracias por esto, Señor. Bendice la vida de mis hermanos hoy conectados y también de aquellas personas que escucharán esta reflexión en las plataformas. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén.